Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Bueno, sentimos que vamos a hablar a continuación de un tema que es muy importante y que se tiende a reconocer que es muy importante, pero que a veces se nos olvida, como que sale de la primera línea. ¿Qué duda cabe de que la filtración de los archivos Wikileaks fue uno de los grandes hitos en términos de la discusión pública de las últimas décadas? Tuvimos la posibilidad de conocer en muchos lugares del mundo, incluyendo respecto a asuntos bien importantes de la política doméstica chilena, la manera en que se tomaron ciertas decisiones, la manera en que se bloquearon ciertas decisiones y la manera también en que las autoridades deliberaron respecto a muchos asuntos que pudimos entender mejor a partir de estas desclasificaciones. Bueno, quien impulsó esto fue Julian Assange, quien se encuentra desde hace varios años en una situación judicial y por lo tanto personal muy delicada, y queremos ver lo que está ocurriendo con él precisamente ahora en momentos importantes del proceso judicial en su contra, con nuestro colega periodista, alguien que ha seguido el tema durante muchos años, que está vecindado en Reino Unido en estos momentos, Pablo Navarrete, y a quien saludamos a través de la distancia. Pablo, muy buenos días para nosotros, buenas tardes para ti, gracias por la posibilidad de poder conversar. Buenos días, Patricio. Sí, bueno, en primer lugar, para quienes hayan estado un poquito más distraídos ahora de lo que está ocurriendo con Julian Assange, explicar la situación a día de hoy en la que se encuentra y cuál es la disputa judicial entre quienes le acusan y quienes le defienden. Bueno, Julian Assange, periodista, fundador de Wikileaks, el medio independiente que sacó a luz todo tipo de secretos de gobiernos, pero quizás se hizo más famoso por exponer cables del gobierno de Estados Unidos que mostraban crímenes de guerra en Afganistán, en Irak, en la bahía de Guantánamo. Y bueno, ha sido todo un proceso muy largo, pero ya en junio se cumplen 10 años donde él buscó asilo político en la embajada de Ecuador y se lo otorgó bajo el gobierno de entonces de Rafael Correa, y fue también otorgado ciudadanía ecuatoriana. Y bueno, desde ese momento ha sido todo, bueno, y antes, pero todo ha sido básicamente, este caso yo creo que se puede resumir, que es que los Estados Unidos está tratando de vengarse contra un periodista que expuso crímenes de guerra por parte de ellos. Y en este momento, Julian Assange se encuentra en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, donde ha estado desde abril de 2019, cuando fue extraído por las fuerzas de seguridad británicas, después de que el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dejara que entraran a la embajada las fuerzas de seguridad británica, y ha estado 3 años ya en esta cárcel de alta seguridad, mientras Estados Unidos ahora está tratando de llevarlo a Estados Unidos para procesarlo, donde podría ser condenado hasta 175 años por cargos relacionados con espionaje. Pero básicamente, para mí, este caso es el gobierno de Estados Unidos tratando de vengarse contra un periodista, y tiene implicaciones sumamente graves, ¿sí? No sé si en términos de periodismo, en términos de democracia. Por ejemplo, el sistema judicial británico se ha comportado totalmente irregularmente con este caso, y hay tantas instancias de violaciones al debido proceso que ya debería ser un escándalo el nivel de politización que ha habido en el proceso judicial, y no deberíamos estar en un estado donde Assange todavía tiene que estar apelando este proceso para que lo lleven a Estados Unidos. Sí, Pablo, a veces cuando pienso en Assange, pienso en Damiens. Probablemente tú leíste o has escuchado del libro Vigilar y Castigar de Michel Foucault, donde en el primer capítulo muestran cómo a esta persona que se rebeló contra el reino lo desmembraron, pero no lo desmembraron en un espacio privado, sino en una plaza, ¿no?
Y pienso en él porque me da la impresión que aparte de la venganza a la que tú haces alusión, también hay una suerte de escarmiento que se le transmite al resto de los seres humanos de este planeta, en el sentido de que nadie vuelva a hacer nunca nada como lo que hizo en su momento Julian Assange. No sé si compartes esta mirada que tengo yo sobre el tema, y acto seguido te preguntaría por qué para países como Estados Unidos, pero no solamente países y no solamente Estados Unidos, este tema se vuelve tan relevante al punto de querer dar este escarmiento público. Estoy de acuerdo que lo que se le está haciendo a Julian Assange es un tipo de, no sé, yo hasta diría que podría ser un asesinato a slow motion Ajá, yo nací aquí, no soy chileno, pero de ajá. padre chileno, Claro, pero muerte lenta, ¿no? Es como un una muerte asesinato. lenta. Sí. Como sabemos, su Mm, salud ha estado bien mal hace mucho tiempo y una de las violaciones a sus derechos que se le ha hecho, y lo anunció el relator de las Naciones Unidas contra la tortura en un nuevo libro que es una crítica devastadora, y demuestra todas las violaciones sistemáticas que han hecho los estados británicos, suecos, norteamericanos en contra de Julian Assange. Pero comparto tu análisis que esto es un tipo de eh, asesinato, para mostrar un ejemplo, estilo mafia casi. Es como decir, no el que se meta con nosotros le va a pasar esto. mm, Y, y si uno realmente lo piensa, que un Estado, un gobierno como Estados Unidos, que estamos en acuerdo que es el poder más fuerte del mundo militar, pueda pedirle a otro gobierno que procese a un periodista de otro país, Australia en este caso, por supuestos agresiones hechas en el Reino Unido, en otros países, ni en Estados Unidos, por revelar, por hacer periodismo, lo que han hecho periodistas mm, por toda la historia. Es un caso que pone en peligro el derecho del periodismo, de la libre expresión. Significa que ningún periodista en el mundo puede estar tranquilo, que no le va a pasar algo similar si empieza a investigar y a exponer crímenes de guerra, si empieza a trabajar con fuentes de gobiernos, que es lo que hace todos los tipos de periodistas de investigación. ujú. Entonces, yo creo que las implicaciones son sumamente peligrosas y por eso, por ejemplo, la Federación Internacional de Periodistas, que suma más de 600.000 miembros en todo el mundo, se suma a Amnistía Internacional, se suma a todos los gremios periodísticos. No sé si en Chile también los gremios se han Sí. unido a pero creo que realmente es un caso de que no sé, no creo que hay casos más importantes en términos de derecho de periodismo, de libertad de expresión en el mundo. Y creo que parte de lo que ha hecho también, eh, lo que ha hecho que Assange llegue a este punto, ha sido también que los medios no le han dado la importancia a este caso que merece. Y Ujú. yo creo que eso es un debate complejo de por qué eso ha sido, pero creo que es hora que los periodistas de todo el mundo, en Chile, en Latinoamérica, en Inglaterra, se den cuenta de lo que está en juego. Sí, estamos de acuerdo. El Estados Unidos dice que lo que Assange hizo, aquí vamos a una explicación técnica, Pablo, ¿ah? Estados Unidos dice que lo que Assange hizo fue espionaje. El espionaje está penado en todos los códigos penales del mundo. Lo que tú dices y lo que dicen, por cierto, las organizaciones gremiales y de derechos humanos es que lo que hizo Assange fue ejercer el periodismo, que sabemos que es una práctica que aunque se persiga, sí está defendida en todas partes del mundo. Entonces hay una diferencia bien sustantiva entre espiar y hacer periodismo. Expliquemos por qué, en tu consideración, los cargos judiciales que presenta Estados Unidos no tienen asidero. Mira, yo creo que si tomáramos las palabras del gobierno de Estados Unidos con buena fe, nos tendríamos que preguntar por qué entonces, hace poco salió a la luz que 30 oficiales del gobierno de Trump declararon en un artículo importantísimo que nuevamente Mm, nos salió en los medios con la importancia que merecía, que ellos estaban planificando asesinar a Assange en la embajada británica y que habían hablado con sus homólogos británicos para ver las diferentes opciones
asesinar y también con la potencial participación del Reino Unido, que han hecho que usaron la compañía que en su momento estaba encargado de ofrecerle protección a Assange, que esa compañía española, UCI Global, el jefe al final efectivamente lo contrató la CIA para darle información secreta de la embajada, de las reuniones con los abogados. Entonces, si uno realmente quiere creerle a Estados Unidos que se trata esto de un acto criminal de espionaje, por qué Estados Unidos está debatiendo asesinar a la persona a la cual quiere llevar a un juicio en Estados Unidos? Y esto yo creo que demuestra que para Estados Unidos es una excusa simplemente de procesar a un periodista que sacó a la luz, como le dije, crímenes de guerra, hechos con videos, la muerte de periodistas, de Reuters en Irak, hechos que profundamente le afectan la credibilidad de Estados Unidos de poder ir a otros países y hacer los tipos de acciones que hacen. Entonces, no creo que es creíble en la narrativa del gobierno de Estados Unidos. Sí, para finalizar, aunque podríamos y vamos a seguir, Pablo, hablando mucho más sobre esto, pero para finalizar, aunque uno puede presumir la respuesta, ¿qué pasaría con Assange si es extraditado a Estados Unidos? Yo creo que Assange ya está en una situación sumamente delicada con la salud. Ya van a ser 10 años desde que, bueno, primero entró en la embajada de Ecuador, donde no tuvo luz, donde, como le dije antes, no pudo, ilegalmente el gobierno británico le negó la asistencia médica que tenía asilo político. Recordemos que el Reino Unido negó que lo llevaran a Ecuador. Le ha negado sus derechos humanos, sus derechos legales, le ha negado sistemáticamente por más de 10 años. Y yo creo que si al final los Estados Unidos es exitoso en poder llevar a Assange a Estados Unidos, yo no creo que dure mucho más tiempo en Estados Unidos, en las condiciones de cárceles tan duras, aislamiento, y ya ha estado en aislamiento en esta cárcel en el Reino Unido, ha pasado 23 horas al día en aislamiento, es la cárcel donde están los criminales más peligrosos del Reino Unido de terrorismo, y está Assange. Y acuérdense que cuando Pinochet fue arrestado aquí en Londres por acusaciones de tortura y crímenes de lesa humanidad, a él se quedó en una casa de lujo en una de las partes más caras de Londres, mientras lo visitaba numerosos políticos, la ex primer ministra Margaret Thatcher, y por un personaje que lo dejaron en esas condiciones con la acusación de crímenes de lesa humanidad, y la persona que ha expuesto los crímenes de guerra está en aislamiento y con las condiciones peores que pueden existir, y con potencialmente tener que ir a Estados Unidos a enfrentar estos cargos y yo creo que la muerte. Sí, bueno, cuando hay tantas canciones y poemas y obras que hablan de que a veces el mundo está al revés, yo creo que este podría ser uno de los ejemplos más importantes de nuestra época para retratarlo, ¿no? Hay muchos refranes al respecto, el ladrón detrás del juez, bueno, y así sucesivamente. El caso de Julian Assange evidentemente requiere mucho más debate y atención internacional que el que ha tenido, y hemos querido esta mañana contribuir con un grano de arena en esa dirección. Hemos conversado con nuestro colega vecindado en el Reino Unido, Pablo Navarrete. Pablo, muchas gracias por esta conversación y que tengas un buen día. Gracias a ustedes. Son las 8:34, hacemos un breve alto y continuamos con las conversaciones en este día miércoles en Radio Análisis. Gracias.